Buenos días amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Democracia, en nuestro programa Análisis en Democracia. Esta mañana vamos a conversar acerca de un tema muy importante que es el Perú. El Perú es un país, uno de los países más ricos del mundo, que tiene una potencial tanto en recursos naturales como en recursos humanos, que podríamos ser una potencia muy importante en América Latina. Sin embargo, en estos últimos años se ha visto empañado todo este crecimiento, este desarrollo y todas estas premoniciones que nos dieron los organismos internacionales por crisis continuas políticas, crisis que no nos han permitido desarrollar. En la década pasada crecíamos a un ritmo de 5% para arriba, económicamente hablando. Sin embargo, ahora todo se ha retrotraído. Hemos tenido diversos tipos de problemas, desde políticos hasta una pandemia que nos afectó durante 2 años. Y en esta mañana queremos analizar esa crisis que el Perú todavía no sale. Y para esta mañana hemos invitado a Carlos Pando. Él es sociólogo, uno de los sociólogos más, digamos, reconocidos, considero yo, que tenemos en nuestro país. Es columnista también, ha sido director de organismos internacionales peruanos como la APSI, y queremos conversar con él acerca de esta crisis que hay en el Perú y cómo, desde el punto de vista de la sociología que él maneja, de la ciencia tan importante que estudia las sociedades, nos puede ayudar a entender un poco esta situación que está pasando el Perú y quizás cuáles serían las posibles salidas, ya que muchos analistas ensayan diversos tipos de salidas para la crisis, y esta mañana Carlos también nos va a dar sus propuestas de salida. Carlos, esta crisis actual del Perú es una crisis que aún no podemos salir, tenemos todavía conflictos sociales en la parte sur del país. Yo quería hacerte una primera pregunta para introducirnos al tema, y es, ¿qué lectura tú le puedes dar a estos últimos 10 años de crisis política continua que ha tenido el Perú? Sí, mira, yo diría que hay dos ejes, ¿no es cierto? Una de problemas estructurales que vienen de muchos años, y también este que tú señalas bien, de coyuntura, ¿no es cierto? Yo pondría como hito la elección del presidente Kuczynski y la oposición mayoritaria que tuvo en el Parlamento de parte de Fuerza Popular, dirigido por el Fujimorismo de Keiko Fujimori. Yo creo que a partir de ahí hemos vivido una crisis política constante que hasta ahora no superamos, ¿cierto? Esta mayoría que tuvo en el Parlamento la señora Fujimori, que en vez de ir a un encuentro, a un consenso con el gobierno del señor Kuczynski, significó una confrontación, que intentaron vacarlo. Al final el presidente Kuczynski renuncia, asume el señor Vizcarra, que además le toca una etapa compleja, la de la pandemia, y luego viene incluso la vacancia del señor Vizcarra, ¿no es cierto? El interinato muy breve del señor Merino, ¿no es cierto? Un poco recapitulando, y luego viene que era un gobierno legítimo, ¿no es cierto? Sin embargo, la protesta, esa es una primera movida en la calle, una protesta, ¿no es cierto? Esa más clase mediera, más urbana, que hace que el señor Merino renuncie. Y luego viene el interinato, digamos, de esta izquierda llamada, entre comillas, caviar, del señor Sagasti, y luego viene la elección del señor Castillo. En todo ese interín, lamentablemente hemos tenido muchísima inestabilidad política, ¿no es cierto? La coyuntura está por la inestabilidad. ¿Cómo tú lo lees, no? O sea, tenemos un diría, país polarizado, tenemos un país en los cuales hay hasta intenciones de un separatismo. ¿Cómo tú consideras qué es lo que ha pasado, no? Después de, o sea, ¿qué es lo que ha convulsionado al país? Un dato clave para entender la crisis para mí es la pandemia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Más allá de la circunstancia dramática de tener más de 200.000 muertos, de ser el país que más fallecidos por habitante ha tenido, no sé si en el mundo o en América Latina, eso hay que precisarlo, pero digamos, ese momento marca un momento de quiebre, yo diría.
¿Por qué? Porque se descubre que este crecimiento económico que tú has señalado, que sí se ha dado y que ha sido importantísimo, ¿cierto? El Perú ha crecido de manera extraordinaria. En América Latina hemos tenido picos hasta de 8 o 9% de crecimiento, particularmente durante el gobierno del presidente García. Pero, lamentablemente, este crecimiento no significó necesariamente desarrollo para todos o para la gran mayoría. Y se desnuda dos carencias fundamentales que cualquier democracia o sociedad en el mundo necesita tener resueltas, como son la salud pública. Pues, lamentablemente, la salud pública, ¿no es cierto?, se ve evidentemente como un sistema, no existe un sistema de salud propiamente dicho, existen varios sistemas superpuestos, ¿no es cierto? En el Perú tenemos las Fuerzas Armadas con sistema de salud, tenemos el SIS, Sistema Integral de Salud para los sectores más pobres, tenemos de salud para los trabajadores, tenemos la CPS para los trabajadores de empresas privadas grandes y un porcentaje alto de gente que no tiene sistema de salud. Entonces, en ese escenario, y además funcionando mal todos, sin excepción, podemos decir que ¿para qué sirvió el crecimiento, no es cierto? Si el crecimiento no generó infraestructura, no generó calidad de atención. Lo mismo en el tema educativo, ¿no es cierto? Evidentemente, afrontar una pandemia en aulas virtuales suponía tener tecnología suficiente para llegar. ¿Qué ha ocurrido? La antigua deserción escolar, que normalmente era un 10 o 15%, se ha ampliado a una no cobertura de atención. ¿Por qué? Porque los programas de Aprendo en Casa, si bien es cierto, se diseñaron y salieron por televisión o por internet, sin embargo no llegaron a donde debieron llegar, particularmente el área, ¿cierto?, y las zonas marginales. El área rural, ¿por qué? Porque no hay conexión, y el área urbana marginal porque es muy costoso, resultaba muy costoso para los padres de familia que tengan sesiones de internet y de tecnología. La tecnología evidentemente tiene sus problemas, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay un problema muy serio de conectividad. Entonces, estos dos pilares de cualquier sociedad que pretende ser democrática, que pretende desarrollo, la educación pública y la salud pública se desnudan en la pandemia. Yo creo que eso explica en gran medida lo que está pasando ahora. O sea, la elección de Castillo es una respuesta de alguna manera a esto. Y segundo, que a sectores obviamente asusados, de eso podemos hablar más adelante, asusados por diferentes intereses, están generando y ahondando el caos dentro del país. Entonces, la pandemia para mí es un hito central, ¿no? Ahora, ¿tú crees que si es que no hubiera habido este episodio tan triste de la pandemia, digamos, el rumbo del Perú hubiera sido diferente? ¿Hubiéramos tenido de repente un gobierno conservador o líderes que hubieran podido manejar mejor una situación de elecciones que de todas maneras venían en el año 21, en el Bicentenario? Y la pandemia como que desnudó todas esas, digamos, falencias y toda esa, digamos, ese armazón tan débil que tenía el Estado, ¿no? Pero también yo leo que hubo una debilidad por parte del Estado y un desgaste más allá del desgaste natural que tienen los gobiernos a partir de su penúltimo año. Y esto exacerbó un poco a las masas o a la gente, ¿no? Al común, al ciudadano a pie que definitivamente veía a un familiar morir y tenía por otro lado esa vocecita que le decía que la Constitución no te permite tener acceso a la salud, el monopolio de las clínicas y todo un conjunto de elementos que no permitieron de repente tener a ese elector realmente lúcido para poder tomar una buena decisión. ¿Tú consideras que si la pandemia no hubiera ocurrido justo antes de una elección o un año antes de una elección acá en Perú, esto hubiera cambiado o ya estábamos destinados a tener este tipo de episodio con un gobierno de izquierda radical que se instaló aprovechando o leyendo toda la crisis que teníamos en ese momento? Mira, yo creo, Aldo, que tarde o temprano iban a aparecer las falencias. O sea, podríamos quizás en ese momento, sin pandemia, todavía vivir la ilusión del crecimiento, que a mí, subrayo, sí me parece importante. O sea,
primero crecimiento económico, porque si no, no hay riqueza que redistribuir, pero también tiene que haber como tú has señalado, un Estado eficiente que de alguna manera redistribuya, ¿no es cierto? Mira, las sociedades desarrolladas, capitalistas, ¿ah? Estados Unidos o Europa, tienen una infraestructura suficiente y sistemas de seguridad social y educación pública de primera, ¿no es cierto? O sea, el Estado gasta y cobra impuestos y gasta bien para generar esas condiciones. Pero si eso no hay en nuestro país, eso es complejo. Ahora, yo quería introducir un tema que me parece importante para entender también la crisis y la coyuntura actual. Me estoy refiriendo a todo lo que se llama el mundo de la informalidad urbana y rural, y también el tema de la ilegalidad de algunas actividades, como son la minería ilegal o la tala ilegal, incluso el narcotráfico. Habría que ver en qué medida, ¿no es cierto?, estas economías ilegales son protagónicas, ¿no es cierto? Yo he estado revisando en estas últimas horas, a propósito de la entrevista, alguna data sobre la minería ilegal, porque claro, la pregunta es, ¿por qué sale esta gente a defender, digamos, primero, a que el presidente Boluarte, segundo, que se cierre el Congreso, tercero, Asamblea Constituyente, y cuarto, inclusive, claro, lo van que vuelva y se libera al presidente Castillo y eventualmente vuelva a la presidencia? Esto tiene que tener alguna explicación racional y lógica, que no es suficiente con explicar que hay intereses, ¿no es cierto? Que los hay, por cierto. Me refiero a grupos que soliviantan y que asusan y que agitan masas. También hay, y eso hay que entenderlo desde la sociología, podemos mirarlo con claridad, también tiene que haber intereses concretos de grupos que sienten que pierden algo con la salida de Castillo. Por ejemplo, un dato concreto, la minería ilegal. La minería ilegal ha tenido legislación antes de Castillo que tenía fuertes componentes de formalización, pero con interdicción para todo lo que significaba la ilegalidad, ¿cierto? Particularmente en la zona de Madre de Dios, en Tambopat. Bueno, durante el gobierno de Castillo se aprobaron normas que eliminaban la interdicción en la zona, ¿no es cierto? Les daban facilidades a estos señores para formalizarse, entre comillas, sin pasar por los requisitos que debe tener una real formalización y un dejar de ser ilegales para ser legales. Cuando se les da esas facilidades, estos señores estaban felices, ¿no es cierto? Hicieron una zonada, Castillo cedió, les dio una normativa nueva para que ellos pudieran seguir realizando sus actividades ilegales, aparentemente formalizados. Y claro, cuando Castillo cae, ellos sienten el temor de que esto se revierta. Entonces, hay esos elementos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la ilegalidad minera es evidente, o sea, quienes han estado detrás de las grandes movilizaciones es en gran medida capital que proviene de la minería ilegal, de la tala ilegal y en parte del narcotráfico. Y obviamente también hay sectores, Aldo, que han estado asusando todas estas movilizaciones con intereses políticos partidarios. La mayoría de la izquierda radical, pero particularmente cuadros vinculados al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. El Movadef, CONARE, sus frentes de defensa del pueblo son protagónicos, lamentablemente, en este escenario. Entonces, todas esas fuerzas confluyen para generar esta crisis de coyuntura, que yo insisto, no son movimientos sociales, ¿eh? Porque no es reivindicación social expresa, es un movimiento evidentemente político. Si mañana o pasado mañana la señora Boluarte renunciara, estos caballeros dejarían de hacer la zonada y volverían a sus lugares de origen. Y postergarían esas demandas sociales que legítimas tienen, porque lo que les interesa ahora es resolver lo que ellos consideran la crisis política, lo que son sus demandas políticas, aparentemente volver al statu quo Castillo. Entonces, ese es el escenario. Me he pasado de la estructura a la coyuntura, pero ambas cosas están en paralelo jugando, ¿no es cierto? Problemas estructurales de fondo y temas de coyuntura que son movidos por intereses políticos o intereses económicos, claro, ¿no? Ahora,
tenemos una madre del cordero, Carlos, que es la Constitución, ¿no? Creo que durante muchos años mucha gente de izquierda radical ha sido, digamos, ha tenido como bandera el tema de la famosa Asamblea Constituyente. ¿Tú consideras que esta Asamblea Constituyente sería, digamos, una de las salidas para la crisis actual? Y es una crisis que viene desde la época de Toledo. Yo recuerdo mucho al doctor Henry Pease, que constituyó una comisión revisora de la Constitución del 93, y en las conclusiones se dieron de que no era el momento para un momento constituyente, como se le llama, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que el cambiar la Constitución podría, digamos, a través de una asamblea constituyente, mejorar las condiciones de vida de los peruanos y mejorar las condiciones, digamos, de convivencia que actualmente vivimos? Yo ya lo he dicho públicamente en otros espacios, yo particularmente no le tengo temor al cambio constitucional. O sea, yo creo que el asunto es cómo lo haces, ¿no es cierto? Yo creo que la Constitución del 93 ha demostrado sus límites, sobre todo después de lo que está aconteciendo. Creo que uno de los pocos méritos de esta crisis es que ha puesto sobre el tapete el debate de la Constitución. Sin embargo, debo subrayar que a pesar de que yo soy partidario del cambio constitucional, sin embargo, el asunto es cómo lo haces, cuál es la forma, cuál es el procedimiento. Lo que tú dices, el momento constituyente, quizás este no es el momento constituyente por la crisis que hay, sin embargo, podría ser una salida de tranquilidad para, digamos, buscar una solución al conflicto. Pero el tema de fondo es cómo legislas, cómo desarrollas la Constitución. O sea, el modelo de Castillo y sus amigos era plantear una asamblea constituyente corporativista, vale decir, el 50% de los delegados son elegidos tradicionalmente por los partidos en competencia libre y democrática, y el otro 50%, entre comillas, es representante de los sectores sociales organizados. Ergo, obviamente, designados por el poder de turno, en este caso, el gobierno de Castillo. Eso no es una asamblea constituyente legítima ni democrática. Yo creo que si se fuera una asamblea constituyente se tendría que ir con las garantías de una elección libre y democrática, con la participación de los partidos, ¿no es cierto? Ampliada, además, dicho sea de paso, el jurado de elecciones tiene que ampliar su base de partidos, o sea, los partidos que están ahorita en el Congreso, como todos vemos, son clubes electorales, o sea, tienen, y yo lo digo expresamente, hay partidos importantes que no están todavía en el Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista Peruano, la izquierda socialista y otros partidos, ¿no es cierto?, que son verdaderos partidos, tienen que entrar al debate político para recrear el sistema de partidos políticos. Entonces, ahí sí se puede entrar a un debate constitucional. Yo, y lo hemos conversado, creo, de manera privada, tengo la idea del 79, no la del 93, naturalmente actualizada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la Constitución del 79 tenía ese preámbulo, ese marco que buscaba el desarrollo dentro de una economía social de mercado, ¿no es cierto? No tenía el sesgo altamente privatista que tiene la Constitución del 93. Entonces yo creo que necesariamente hay que ir a no una asamblea constituyente, a una reforma constitucional que permita, ¿no es cierto?, que haya algunos cambios en el modelo económico que permita que haya mayor participación de otros sectores, no solamente del Estado, del cooperativo, del sector social, de las cajas rurales, etcétera, que la economía del país sea ampliada para una mayor cantidad de personas, y eso podría, yo creo, viabilizar una salida de la crisis que tenemos. No es la única, obviamente, o sea, la Constitución solamente es el marco, tú eres abogado, o sea, es el marco sobre el cual se mueve y se desarrollan las relaciones sociales, pero sí creo que es importante hacer una reforma urgente, actual, por lo menos, si es que no vamos a una nueva Constitución. Ahora, hablamos de esta Constitución o este momento, digamos, de una constituyente, este momento en el cual se necesitan reformas políticas para la Constitución. ¿Cuál es tu lectura acerca de los partidos políticos? Porque si hacemos un análisis de la Constitución del 93,
Si bien es una constitución, a mi punto de vista, ojo, un punto de vista muy personal, es que la que creo que ha aguantado un poco esta crisis política y ha permitido el desarrollo económico de muchas esferas de la sociedad civil del Perú, ¿no? Ha permitido también que podamos tener una clase media robusta y que podamos tener de repente ingresos que nunca antes hemos tenido como república. Sin embargo, considero que la Constitución también tiene, digamos, un afán de debilitamiento de instituciones como los partidos políticos. ¿Cuál es tu lectura acerca de los partidos políticos que ahora el APRA ha regresado, hace poco ha concluido con su proceso de reinscripción, pero tenemos partidos políticos regionales, por ejemplo, que lo que han hecho es una suerte de mercantilismo político, ¿no? Una suerte de quién da más, quién da menos para ser candidatos. ¿Cuál es tu lectura de esta representatividad que toda democracia debe tener a través de los partidos políticos, ¿no? Y que el ciudadano se siente identificado con propuestas para que estos políticos que están dentro de las organizaciones puedan hacer llevar sus necesidades y convertirlas, digamos, en políticas públicas y en administración para tener un mejor nivel de vida? ¿Tú consideras que los partidos políticos se han debilitado con el transcurso de los años, o antes de Fujimori ya los partidos políticos como Acción Popular, como el APRA, como el PPC, por llamar tres partidos representativos, la izquierda también, ya perdían esa, digamos, capacidad de convocatoria, uno, dos, militancia? ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Mira, sí, ese es un tema central. Digamos, no tenemos un sistema de partidos políticos actualmente, o sea, hay que decirlo con claridad, como lo entendíamos hasta los años 80, por ejemplo, ¿cierto? En los 80 teníamos, tú lo has graficado más o menos bien, la izquierda unida, tenías un sector de izquierda marxista legal, organizado, con representación parlamentaria. En el centro podías tener al APRA, podías tener, y quizás centro-izquierda, centro-derecha, Acción Popular, y en la derecha al PPC. Y tenías un espectro político perfectamente legítimo y el electorado tenía una referencia. Se ha perdido. Son un conjunto de partidos, entre comillas, que son clubes electorales, ¿no es cierto? Porque mira, los principios de la ciencia política te dicen que un partido tiene que tener, por lo Duverger, ¿no? Mínimas. Primero tiene que tener ideología. Y tercero tiene que tener organización. ¿Cuántos partidos o clubes electorales que están en el Parlamento tienen esas características? Muy pocos, ¿no es cierto? ¿Cuántos tienen una ideología definida? ¿Cierto? Son de izquierda, son de centro, son de derecha, son socialdemócratas, son socialcristianos. ¿Cuántos tienen una ideología? No basta decir somos Perú, no basta decir todos queremos ser peruanos, todos nos queremos, no, eso no es un marco ideológico, ¿cierto? ¿Cuántos tienen un programa claro y que luego lo defienden? Pueden tener un programa publicado por elecciones, pero que eso es una cotidianidad en su quehacer y en su enfoque de las leyes. Muy pocos, lo cambiando, se van acomodando. ¿Y cuántos tienen real organización, militancia real? Muy pocos también. Hay un partido en el norte del Perú que alquila dirigentes y militantes, ¿no es cierto? Prácticamente, o sea, los tiene a sueldo. Entonces, eso no es política, ¿no es cierto? Eso no es política en su real dimensión. Por tanto, para no hacer largo mi comentario, en realidad lo que tenemos es un sistema, no tenemos un sistema de partidos actualmente, tenemos clubes electorales. Añadido, a nivel nacional eso es peor. ¿Cuál es la ventaja de tener partidos permanentes, partidos a los cuales conforman un sistema de partidos? Entre otras cosas, que pueden dar cuenta al electorado de sus acciones. Pero si un señor sale elegido por un partido en una elección y en la siguiente postula, fue parlamentario, y en la siguiente postula alcalde por otro partido y en la subsiguiente por uno tercero, un cuarto, un quinto, eso
en los 80 era impensable. La gente, mi generación y anteriores a la mía, tú entrabas a un partido y ese partido era tu partido de por vida, como que entrabas a ser hincha de Alianza o de la U para siempre, o sea, no, o a la iglesia protestante, o sea, no te ibas cambiando de iglesia cada 5 o 4 años, ¿no es cierto? O de equipo, ¿no es cierto? Este año haces hinchaje a la U y el próximo al Cristal y el subsiguiente a la Alianza Lima, no. Tenías una lealtad política, quizás es el cuarto elemento que hay que tener, eso ya no se da. Salvo excepciones, y tú has mencionado partidos históricos, salvo excepciones de esos partidos que lamentablemente se han debilitado. También tienen su cuota de responsabilidad, por cierto. Pero yo creo que hay que ir a eso, o sea, a la recreación de un sistema nuevo de partidos, y tiene que surgir además nuevos partidos. O sea, la cuota juvenil, por ejemplo, de las movilizaciones contra Medellín, deberían transformarse en movimientos o partidos políticos nuevos, ¿no es cierto? O sea, hay jóvenes que les interesa la política, lo manifestaron en su momento, podemos discrepar con ellos, yo discrepo con esas movilizaciones, pero creo que son contingentes juveniles que deben y pueden aportar al nuevo debate político y a un nuevo sistema de partidos. Si no tenemos eso, la institucionalidad política va a ser sumamente débil. Por ejemplo, el adelanto de elecciones, que todavía no hemos tocado, 23 o 24, en realidad, más que sea 23 o 24, lo que interesa es que es estabilidad. Pero si seguimos con los mismos actores y con las mismas reglas de juego, la estabilidad no está garantizada y más bien estamos yendo a una situación de altísimo riesgo. ¿Y cuánto crees tú que puede haber afectado, ya para terminar el tema de los partidos políticos, el tema de los movimientos regionales? Yo tengo una lectura particular, ¿no? Yo lo que pienso es que, digamos, la consecuencia o el resultado de toda esta mal diseñada regionalización o descentralización o de gobiernos regionales, pues ha traído como consecuencia el gobierno de Castillo, porque si nos damos cuenta, pues lo mismo, la misma administración regional con cargos al mejor postor, con la corrupción tan alta que hay en gobiernos regionales, pues se ha implementado, se ha implantado en el gobierno central en este año y medio que ha estado el expresidente Castillo. ¿Tú tienes esa misma lectura de que somos una consecuencia, quizás el último gobierno, o el gobierno regional o la cultura esta regional o el movimiento regional avanzó tanto de que llegó al poder ejecutivo con todas esas taras, todo ese mal diseño que hubo en la ley, y todos estos candidatos oportunistas que lo único que buscaban era una agenda propia y un beneficio? ¿Algún comentario sobre este tema? Sí, mira, ya tenemos, este año se cumplen 20 años del actual proceso de regionalización y proceso de descentralización, que ha tenido algunos méritos. Uno de los primeros es que exista, ¿no es cierto?, que haya administraciones regionales, o sea, la centralización es un mal para el país, pero lamentablemente debemos decir gruesamente y claramente que este modelo ha fracasado, ¿no es cierto? Tú lo has enunciado bien, o sea, ha fracasado el modelo que se implementó en el año 2003 durante el gobierno del presidente Toledo. Entre otras cosas porque no fue una verdadera regionalización, ¿no es cierto? Se agarró los departamentos y se les asignó gobiernos autónomos, bueno, relativamente autónomos porque no cobran sus propios impuestos, sino que se le deriva de la caja central. El problema fundamental ha sido la eficiencia del gasto. Mira, lo mínimo que ha pasado es que no han sido eficientes en gastar y además en gran volumen ha habido una malversación de fondos y ha habido incluso dolo. Hay varios presidentes regionales que están procesados e incluso están detenidos por eso. Pues, lamentablemente, ahí lo que hemos tenido es que la debilidad de los partidos, los cuales finalmente les pueden pedir cuenta. Yo no digo que los partidos tradicionales tengan, obviamente, virtud, hay también malos elementos en todas partes, pero por lo menos les puedes pedir cuenta de sus actos. Los movimientos regionales surgen a veces para una coyuntura electoral solamente y luego desaparecen. Y se va, el movimiento regional desaparece, ya no hay más. O sea, claro, lo puedes individualizar si hay un delito, pero políticamente no le puedes pedir cuenta al movimiento X que luego en la elección ya existió.
¿no es cierto? Ya no hay trascendencia, no hay lo que los americanos llaman la accountability, ¿no? O sea, el dar cuenta a tu electorado. Entonces, ahí hay un problema serio. Y la legislación es muy permisiva con los movimientos regionales, a diferencia de los partidos. A los partidos se les pone una valla muy alta para la inscripción o la reinscripción. Los movimientos regionales es muy sencillo crear un movimiento regional y luego acceder al poder y no dar cuenta de nada. Es como si pidieras un préstamo bancario y el banco no te exigiera garantías, ¿no es cierto? Entonces el movimiento regional llega y se hace del presupuesto público, que es cuantioso, dicho sea de paso. O sea, una de las pocas cosas que se ha hecho bien en estos años, diferentes gobiernos, desde el 2003 para acá, es transferencia de competencias y transferencia de dinero, ¿no es cierto? La mayoría de gobiernos regionales no han ejecutado el presupuesto. El MEF no les ha transferido porque no han tenido capacidad de ejecución o porque no han tenido capacidad de propuesta. Sus proyectos de inversión casi todos están mal hechos. Entonces, ahora falla también el MEF, evidentemente, ¿no es cierto? No hay una adecuada transferencia de capacidades. Entonces, ahí hay un tema bien serio. Tenemos que ir a una reforma también de la reforma. Mira, esta fue una reforma constitucional, es interesante. Esta ya, eso es bueno subrayarlo. No es que la Constitución del 93 ha sido estática, ya ha tenido reformas. Una de esas reformas importantes es el capítulo de la regionalización. Es una de las primeras reformas que se hizo. Sin embargo, hay que hacer una lectura seria de lo que ahí aconteció. Hay que ir a una reforma de la reforma, diría yo, porque evidentemente si seguimos con ese modelo no vamos a lograr un desarrollo. O sea, hay que ir a una reforma de la reforma. Yo estoy de acuerdo con la descentralización y la regionalización como idea, pero evidentemente hay que dotarla de herramientas de gestión pública. Ahora, claro, De otro ahora, nivel, ¿no es cierto? ya para cerrar, dime. Ahora, No te escuché mira, lo último, puedes repetir. hemos hablado de la regionalización y ya quiero, para ir cerrando esta grata conversación, ¿cuál es tu percepción acerca del actual gobierno de Dina Boluarte? ¿Llegará a tener el aire para llegar hasta el 2026? ¿O tú crees que de todas maneras va a haber un adelanto de elecciones en algún momento o un cambio constitucional con un presidente del Congreso? Quizás no sea William, porque bueno, ya él acaba en unos meses, pero quizás sea otro presidente del Congreso que tome, digamos, el poder encargado de la presidencia, se repita lo mismo que pasó con Merino, o tú consideras que Boluarte va a terminar hasta el 2026. ¿Tiene la fuerza para poder hacerlo? En realidad es algo de especulativo, ¿no es cierto? Esa perspectiva por la alta inestabilidad del sistema político actual y por las propias debilidades de la presidenta. O sea, a ver, quizás algunas cosas para llegar a la conclusión, algunos elementos. Primero, la sucesión de la señora Boluarte ha sido una sucesión legítima en su origen, ¿no es cierto? O sea, el Congreso vaca al señor Castillo, que este señor da golpe de Estado. Dicen algunos abogados de él que no llegó a consumarse el golpe, pues, pero lo anunció y lo incitó y lo propició, ¿no es cierto? Por lo tanto, está desde mi punto de vista bien vacado y la sucesión es absolutamente legítima, incluso con votos de sus aliados, ¿no es cierto? Los aliados del señor Castillo, de Perú Libre, del bloque magisterial. Entonces, la sucesión es legítima. Lamentablemente, la señora se ha venido deslegitimando, sobre todo por el mal manejo de contención de las calles, ¿no es cierto? Ese alto número de fallecidos en las protestas sí es un costo alto y deslegitima su inicial legitimidad. De otro lado, es débil porque no cuenta con bancada parlamentaria propia. Es evidente que el centro y derecha, que tiene la mayoría en el Congreso, le da su apoyo tácito, pero es un apoyo condicional, no es un apoyo propio, ¿cierto? De quien sí tiene respaldo, sorprendentemente desde el principio, ha sido de fuerza de la Policía Nacional. Ese es su respaldo, digamos, ponemos los actores fácticos que definen el rumbo de la patria, son las Fuerzas Armadas y la Policía el principal sostén. Porque si te fijas bien, el empresariado tampoco explícitamente respalda a Boluarte. Es tácito su respaldo, porque claro, quieren orden, si no hay orden, no puede haber negocio, no puede haber relaciones económicas
fluidas, no puede haber intercambio, pero digamos, yo no he visto por lo menos que salga la Confieb, la Sociedad de Industrias, o ADEX, o los que salían antes a decir, respaldamos al gobierno, vamos a sumarnos al orden interno para que la democracia se sofique, no. Hay más bien una posición un tanto tibia de mirar un poco de balcón. Tampoco los gobiernos que supuestamente deberían respaldar desde el exterior, ¿no es cierto? No sé, los Estados Unidos de América o la Unión Europea, no hacen un respaldo explícito al gobierno de Bolón. Es una cosa tímida, más a nivel de embajadores, pero no hay una postura evidente, ¿no es cierto?, de respaldo. En cambio, sí hay una postura de confrontación con el gobierno de Boluarte de los llamados presidentes de izquierda de América Latina, lo que se llamaba el socialismo del siglo XXI, o sea, Pablo Petro, Boric, o el presidente Arce de Bolivia, incluso algunos centroamericanos. Entonces tiene ahí un contingente contrario. Entonces un gobierno, yo diría, débil. ¿Qué puede pasar? Me preguntas, es difícil. Yo creo que sorprendentemente en estas semanas se han ido evitando las protestas y las marchas callejeras, por lo menos en Lima. Todavía hay conflictos en algunas zonas del sur del país o del norte, pero creo que con los sistemas de inteligencia ya funcionando, con la presencia de la Fuerza Armada, sobre todo liberando carreteras, sorprendentemente la señora Boluarte se ha ido consolidando. Ahora, ¿qué hará el Congreso respecto al adelanto o no elecciones? Hasta donde yo sé, hay la posibilidad de reintroducir el tema en el debate parlamentario. Bueno, sería una salida a la crisis, ¿no es cierto? Siempre y cuando, ya lo hemos hablado en el bloque anterior, esto garantice que haya un mínimo de estabilidad. No vamos a recrear un sistema de partidos políticos como teníamos antes, pero evidentemente podemos ir a un mínimo acuerdo, consenso de determinados partidos ejes que pudieran darle solidez a una representación parlamentaria próxima y un gobierno. Yo creo que en ese sentido podríamos ir a un tránsito de una elección complementaria, como se especula, que complete el periodo hasta el 26, y en ese tránsito hacia el 26 sí generar, ¿no es cierto?, normas, procedimientos que nos permitan tener la reconstrucción de un sistema de partidos del 26 para adelante. Yo creo que por ahí iría la salida, y bueno, pero no depende de nosotros, ¿no es cierto?, sino justamente del Congreso y un poco también del Ejecutivo. Y para ya cerrar esta conversación, te quería preguntar cómo ves tú el resto de la región. Tenemos en Colombia al presidente Petro que, bueno, lamentablemente ha tenido unas declaraciones muy ligeras sobre el Perú, al presidente Boric de Chile también, deslegitimando un poco el orden constitucional que hemos tenido para elegir a la nueva presidenta, o no elegir, sino la consecución, ¿no?, del presidente a la vicepresidenta. Brasil también, bueno, si bien no ha tenido una intromisión el presidente Lula, pero estos gobiernos, Venezuela, Uruguay, bueno, Paraguay, ¿cómo ves tú la región? Porque muchos de los países que te estoy mencionando han elegido presidentes de izquierda, y presidentes de izquierda que tienen una mirada diferente, ¿no? El otro día escuchaba al presidente Petro que decía que se necesitaban tener más pobres, porque si no la izquierda o el socialismo del siglo XXI no funcionaba. ¿Cuál es tu lectura de lo que puede pasar de aquí a los próximos años en América Latina con todos estos líderes que tienen un pensamiento muy, digamos, especial, ¿no?, sobre la visión que pueden tener del desarrollo de sus pueblos, en base a una ideología que de repente ya no es una ideología, digamos, que permita un desarrollo pleno del ciudadano de a pie, del país, sino al contrario, trae pobreza, trae, digamos, corrupción, ¿no? ¿Cuál es tu lectura, ya para cerrar, Carlos, este programa, esta conversación sobre esto que está pasando en América Latina? Mira, es una nueva jornada del llamado socialismo del siglo XXI, que ya lo tuvimos como respuesta, si tú te fijas bien, como respuesta a lo que fue digamos, las reformas neoliberales de fines de los 80, ¿no es cierto?
y ahí es que surgen los gobiernos de Chávez, de Kirchner, el gobierno de Evo Morales, el mismo Lula da Silva, ¿no es cierto? Y se llamó el socialismo del siglo XX. Sin embargo, yo debería decir, y esto es una variante del llamado populismo histórico, ¿no es cierto?, del populismo antiguo que viene del siglo XX, ¿no es cierto?, de Perón, de Getulio Vargas, de Cárdenas en México, etc. Mira, en realidad, si bien es cierto, tienen un discurso socialista, sin embargo, se mueven dentro de los cánones del sistema democrático y dentro de una sociedad de economía de mercados. Ninguno de ellos es un modelo cubano, ¿no es cierto? O sea, acá ninguno de ellos ha llegado por revolución al poder y por tanto están obligados a manejarse dentro de los cauces del sistema democrático, o sea, la constitución vigente, más su, digamos, el modelo económico social de mercado que rigen todos estos países. Salvo excepciones, ¿no es cierto? Cuba llega por las armas, es un modelo. En Venezuela ya se ha entrado a un modelo distinto, o quizás Bolivia con su reforma de, le llaman constitución plurinacional o algo por el estilo. Pero digamos, por ejemplo, Brasil, ¿cierto? Un monstruo de desarrollo capitalista en América Latina. Chile, ¿no es cierto?, que tiene un modelo económico tan acentuado con una economía de mercado capitalista fuerte, ¿no es cierto? Yo creo, por ejemplo, o la misma Argentina, ¿no es cierto?, van a tener que manejarse en términos de democracia representativa y economía de mercado. Con matices, naturalmente, harán cada uno de ellos sus improntas hacia los pueblos indígenas, o seguramente hacia reformas a favor de los trabajadores, lo cual me parece relativamente bien, pero no van a cambiar fundamentalmente el modelo. Donde sí hay, yo diría, una impronta distinta es en Venezuela, ¿no es cierto? Nicaragua se ha vuelto una dictadura, evidentemente, con este heredero sandinista, ¿no es cierto? Y diría que además de eso tenemos, sí me resulta un acertijo el caso colombiano, porque el señor Petro sí, evidentemente para mí sí es un acertijo, no sé hasta dónde podría llegar. La sociedad colombiana, la política colombiana siempre ha sido muy sólida, ¿no es cierto? Conservadores y liberales durante el siglo XIX y el siglo XX, el XXI eso un poco cambia, pero yo creo que la tradición democrática de Colombia es muy sólida. Yo creo que Petro no va a poder hacer grandes cambios estructurales, quizás tener que mover dentro de los cauces democráticos, constitucionales y de reformas, quizás hasta cierto nivel. Entonces, en resumen, yo te diría que, salvo Venezuela y Bolivia, que están más cercanas a Cuba, Brasil, Chile e incluso Colombia se van a manejar dentro de los cauces democráticos y en ese sentido van a ser parte de la tradición nueva del populismo en América Latina, ¿cierto? El populismo se ha caracterizado por entrar a una situación de confrontación contra las élites, ¿no es cierto? Pero paralelamente se mantienen dentro del sistema democrático, ¿no es cierto? Todos los gobiernos populistas mencionados, tanto los históricos como los otros, han luego devuelto a sus contendientes de otras tendencias porque se manejan dentro de los cauces democráticos. El rato que no lo hacen, y ese es el caso de Venezuela y pudiera ser el de Bolivia, entonces dejan de ser populismos y se vuelven ya autoritarismos de izquierda. ¿Cierto? Yo en ese sentido veo con tranquilidad, creo que América Latina va a tener sus bandazos, o sea, después habrá gobiernos de centro, incluso de derecha probablemente. Listo, Carlos, te agradezco mucho esta conversación. Hay temas pendientes que me hubiera gustado seguir conversando contigo, ¿no? Como el tema de cuánto ha afectado toda esta crisis externa también en el Perú, y hay muchas cosas que todavía hay por conversar. Te agradezco estar aquí en Análisis en Democracia esta mañana y bueno, será hasta otra oportunidad que te comprometo a invitarte
a seguir conversando y analizando un poco la situación del Perú y de nuestros países vecinos. Muchas gracias por tu presencia, Carlos, y esperemos que a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores desde Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, América del Centro, Europa y todos los que nos siguen, pues puedan haber conocido un poco más acerca de la situación actual que pasa en nuestro país, el Perú, y de esta manera poder acercar un poco más las realidades, que ese es el fin de Democracia y de este programa. Muchas gracias, Carlos, y espero que podamos encontrarnos en otra conversación, en otra entrevista próximamente. Un abrazo y saludos. Muy bien, gracias a ti y estoy siempre atento a tu convocatoria. Un abrazo y saludos. Hasta luego. Bueno, amigos, estuvimos con Carlos Pando. Él es sociólogo, como les comenté, ha participado, tiene una experiencia vasta en el Estado, ha podido darnos sus alcances acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, en el Perú. Agradezco a todos los televidentes que siempre están siguiéndonos a través de nuestras redes, a través de nuestro canal de YouTube y ahora en esta nueva edición de Análisis en Democracia, conversando acerca del Perú. Los esperamos en la próxima edición y será hasta la siguiente convocatoria. Buenos días desde la ciudad de Lima. Hasta luego.